¿Le tienes miedo al Boogeyman? Si has visto la película con ese nombre, probablemente sí. O eso, o sabes sobre el espeluznante SCP-2006. Yo, por supuesto, no soy el Boogeyman, sino el detective Boyd. Sin embargo, puedo asustarte con una historia espeluznante. Se trata de un objeto de la Fundación SCP que pertenece a la clase Keter, apodado muy espeluznante. SCP-2006 está bajo vigilancia las 24 horas en una celda herméticamente sellada en la zona 118. La forma principal del objeto es una esfera de aproximadamente 50 centímetros de diámetro. Se desconoce en qué consiste la criatura y si la bola tiene su verdadera forma. Toma esta forma muy raramente. Por lo general, SCP-2006 adopta una forma aterradora de su propia elección. El hecho es que la misión principal de la criatura, en sus propias palabras, es asustar la mayor cantidad de gente posible. Para provocar sentimientos de terror y miedo, la criatura cambia su composición química, densidad, volumen y apariencia general. También es capaz de hablar y usar transformaciones de sonido para una mayor eficiencia. Se sabe que copia formas para sus transformaciones de viejas películas de terror que se le muestran. Muy a menudo se le puede ver como el héroe Roman de la película de culto de 1953, Robot Monster. Esta película, dirigida por Phil Tucker, figura entre las peores de la historia del cine. Tras su estreno, incluso hubo rumores de que a causa de la devastadora crítica, el director intentó suicidarse. A propósito, le mostraron al objeto la película de terror más desastrosa porque la fundación no conocía los límites de sus habilidades transformadoras. Se supone que son ilimitadas. Además de todos los métodos probados para tratar de herir físicamente a SCP-2006, ninguno de ellos tuvo éxito. Muy espeluznante, puede hablar y comprender el habla. También utiliza cambios en su voz o gritos repentinos para asustar a la gente. El resto del tiempo, el objeto conversa con los científicos de manera bastante cortés. Pregunta si estaban realmente asustados y les agradece su respuesta afirmativa. Solo aquellos empleados que hayan completado cursos de actuación para representar mejor el miedo pueden trabajar con SCP-2006. Estas emociones siempre deben demostrarse durante cualquiera de los intentos del objeto de asustar a los visitantes, incluso los más patéticos. Aproximadamente una vez al mes le muestran a la criatura las películas de terror antigua de menor grado o películas de fantasía con elementos de terror. Estas imágenes deben seleccionarse cuidadosamente, basándose en el hecho de que el objeto lo usa para sus metamorfosis. Todas las formas de SCP-2006 deben registrarse. Durante la comunicación con el objeto, uno debe confirmar el hecho de que las películas que se les muestran y las acciones entre ellas transmiten la esencia del miedo con la mayor precisión posible. La criatura en sí no comprende las emociones humanas y se basa en gran medida en la palabra de los empleados para saber que realmente tenían miedo. SCP-2006 ha atestiguado repetidamente que su principal objetivo es provocar el máximo nivel de miedo en la mayor cantidad de personas posible. Los científicos aún no saben por qué el objeto se comporta de esa manera, ni el propio objeto lo revela. Pero como se indica en los documentos, está constantemente buscando nuevas formas y nuevas maneras de asustar a la gente. Los especialistas realizan regularmente entrevistas con el objeto, tratando de comprender la esencia del mismo y los límites de su capacidad de transformación. Durante una de estas conversaciones, SCP-2006 le dijo al Dr. Loew que asusta a la gente porque es divertido. El científico entró en la celda del objeto mientras estaba sentado cerca de la puerta en forma de Roma. Con un grito de "témeme mortal", la criatura saltó hacia el hombre entrante. Fingió un susto salvaje y pidió clemencia, a lo que el objeto se rió y le dijo al hombre: "Soy solo yo". El médico preguntó por qué el objeto asustaba a la gente, pero el objeto dijo que no entendía la pregunta. Luego explicó que era su trabajo, al igual que Loew tenía su negocio médico. SCP-2006 también comentó que era el mejor en el negocio. No pudieron obtener explicaciones más razonables que esa. Debido a la naturaleza aparentemente divertida del objeto, muchos empleados no comprenden su clasificación Keter. El comportamiento negligente hacia SCP-2006 indignó al actual director de la zona 118, el Dr. Randall Owens. Hizo un llamamiento a los empleados con recordatorios y explicaciones y también señaló que todos los infractores serían castigados en consecuencia. Según el director de la zona, muchos empleados se burlan de los intentos del objeto de asustarlos, pero probablemente no se divertirían tanto si conocieran a SCP-2006 en forma de alien, Pennywise el payaso o un monstruo de Silent Hill. El objeto sigue siendo divertido porque todavía no comprende qué imágenes realmente provocan miedo. Owens les recordó el horror inherente a toda la humanidad, la guerra nuclear, el apocalipsis, el concepto de fobias, así como las capacidades de transformación posiblemente ilimitadas del objeto. Este peligro potencial del objeto es la razón por la que fue asignado a la clase Keter. Hasta ahora, SCP-2006 solo ha copiado monstruos que ha visto en las viejas películas de terror. Aunque no se sabe nada sobre su naturaleza, parece ser una criatura razonablemente inteligente.
inteligente. Pero ¿y si tiene la capacidad de aprender y evolucionar? ¿Qué pasa si no solo acumula la información que recibe, sino que también la analiza? Encontré la premisa de esto en los registros personales del Dr. Albert Winsley. Se refirió a él como el objeto con peor reputación en la zona 118 y describió un incidente alarmante. En ese momento, la criatura tenía la forma de una enorme babosa de la película de 1964 The Creeping Terror. El médico entró en la celda con la idea de que sería otro encuentro divertido con el objeto. Fingió caer al suelo y suplicó clemencia cuando la enorme babosa trató de asustarlo. Después de eso, el objeto, como de costumbre, se rió y charló agradablemente con Winsley, pero entonces sucedió algo que no se había visto antes. Le dijo al médico que había estado pensando en el impacto del miedo en la condición humana y el significado de ese mismo sentimiento. Mientras tanto, el objeto utilizó un vocabulario que era inusualmente complejo para él. Hablaba de fobias y el miedo de un individuo ante las heridas y a la muerte. El objeto hablaba lenta y tranquilamente y, según el científico, había una burla en su voz. Luego, mientras miraba la pared de la cámara, reflexionó sobre qué era lo que más temía la gente cuando se violaba su sentido de seguridad. Según el objeto, los empleados solo se sienten cómodos entre miles de criaturas mortales porque creen en la confiabilidad de las condiciones de contención de los objetos. También recordó objetos cuya retención depende de qué tan bien se hayan engañado. Y maldita sea, tiene razón. La contención de al menos dos dioses antiguos, el Rey Escarlata y el Venado, depende parcial o totalmente de su creencia de que están en cautiverio. Muy espeluznante, remató al doctor con una sugerencia. Quizás no sean los objetos los que estén errados, sino la propia fundación. Dijo esto en un tono oscuro que nunca antes había usado. Winsley tenía tanto miedo que cuando la babosa profirió un teatral abucheo, cayó de espaldas a través de la puerta abierta de la celda. Las razones por las que ocurrió la situación antes mencionada fueron, primero, la negligencia de aquellos empleados que le dieron a SCP-2006 información sobre los objetos contenidos en la fundación, y segundo, el propio desarrollo de la criatura. Se desconoce si esto fue una manifestación de su intelecto o una historia de terror bien ejecutada. No dudo que el objeto sea inteligente, tal vez su inteligencia simplemente no se parezca a la inteligencia humana. Y sin embargo, ¿por qué su objetivo es provocar miedo en las personas? Dice que es su trabajo y que es divertido. Entonces resulta que SCP-2006 entiende lo que es la diversión, pero no comprende la esencia del miedo. Por otro lado, los psicópatas hacen cosas horribles porque quieren. ¿Por qué nuestra entidad anómala no se comportaría de la misma manera? En este caso, tanto SCP-2006 como los psicópatas comparten una percepción superficial de las reacciones emocionales. Los científicos no conocen el mecanismo de acción detrás de la aparición de sentimientos como la felicidad o la alegría de los seres humanos, pero se sabe que la base del miedo es un instinto de autoconservación, desempeña un papel protector y es una manifestación de una mayor actividad nerviosa. Dado que SCP-2006 es de origen extraterrestre o anómalo, esto explica por qué es incapaz de entender lo que realmente asusta a la gente. Las emociones humanas le son inaccesibles porque simplemente no tiene una psique humana. Probablemente por esta misma razón solo imita a los monstruos que ha visto. La criatura no puede inventar nada porque la imaginación es una interpretación de los datos recibidos de los sentidos, y SCP-2006 no tiene ninguno de estos. Esto plantea la pregunta, ¿por qué un objeto de la Fundación no tiene suficiente información sobre las personas? Si hubiera sido instruido, como dicen, en la calle, habría tenido acceso a las fuentes necesarias. No se sabe si la criatura sabe leer, por lo que es lógico que esté aislada de la radio, la televisión y la internet. O se colocó en una celda de la Fundación inmediatamente después de aparecer en nuestro mundo. El nivel de su intelecto y habilidades analíticas tampoco está claro. Tal vez solo sea una criatura primitiva y destructiva. Es muy parecido a un Boggart, un espíritu de la mitología inglesa. Siempre tiene apariencias diferentes, por lo que nadie conoce la real. Este es un espíritu dañino que intimida a los propietarios de viviendas y a otras personas con las que se encuentra. Hay otras criaturas similares en todo el mundo, conocidas como Boogie o Boogeyman en los Estados Unidos, Boogeyman en Alemania y Babai en la mitología eslava. Si SCP-2006 fue creado para destruir el mundo, entonces probablemente se le habría proporcionado el conocimiento de lo que asusta a la gente. El Consejo O5 afirma que la mayoría de los objetos de la Fundación son descendientes del Rey Escarlata, o que fueron creados por personas que recibieron poderes de estos descendientes. Pero en este caso, o el creador fue un estúpido o algo no salió según lo planeado. ¿Soy el único que piensa que SCP-2006 en realidad toma la Fundación como un montón de tontos y está desempeñando el papel de un monstruo estúpido? Si ese es el caso, imagínate lo enojado que estará después de tantos años de burlas y burlas. La criatura había mencionado objetos contenidos por engaño, pero
¿qué pasa si el propósito de SCP-2006 es liberarlos? Estaba estudiando el mecanismo del miedo y sus efectos precisamente para convencer al Rey Escarlata, al Venado, al Viejo y a otras criaturas similares de que en realidad eran libres. ¿Qué piensas? ¿SCP-2006 es realmente una criatura tonta o lo está fingiendo con un propósito oculto? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Tengo muchas otras cosas interesantes para ti.